comenzaré compartiéndoos una pequeña presentación que he preparado para este taller. ¿Vale? Que sería, para comenzar, lo que os decía, situaros a todos qué es esta herramienta de Trello. Trello, al fin y al cabo, es un panel, un tablero, que a nosotros es como imaginaros que físicamente tuviéramos pues, en nuestro despacho, en nuestra oficina, un tablón, donde nosotros vamos poniendo una serie de notas. Eso es con que se inició, ¿no? ¿Qué pasaba? Que sobre todo en el momento que nosotros nos digitalizamos, la gente estamos trabajando, a veces incluso ya no solo cada uno en un sitio, en una ubicación diferente, sino que hasta en países diferentes, con lo cual esta herramienta nos permitía al fin y al cabo, o sea, tener como una ubicación, una oficina compartida online. De esta manera, sobre todo, el sistema que se desarrolló se llama Kanban, que es lo que a nosotros nos va a servir a estructurar una metodología de trabajo. Trello vimos ya en otros talleres que se podía utilizar de muchas maneras. Lo que ahora a continuación os voy a explicar va a ser la metodología más habitual, que es la que se basa en Kanban, pero Trello también se puede utilizar como un repositorio de recursos, como si nosotros tenemos que organizar cualquier tipo de evento, de un encuentro. Es decir, la utilidad tiene que ser para aquello que realmente es práctico. No es tanto coger un manual, aprendernos de arriba abajo cómo es Trello, aplicarlo, sino realmente lo interesante es que lo adaptemos a cada proyecto y a cada equipo de trabajo. Lo que os comentaba, la metodología Kanban, que es la más habitual en la que nosotros estamos trabajando, se basa en cómo organizamos nuestras tareas. Entonces, en primer lugar, nosotros aquí veis en estas listas, porque al final es un tablero que nosotros vamos a plantear en formato listas, lo primero que nosotros pondríamos son las tareas pendientes que tenemos. Luego las tareas en cursos y tareas finalizadas. Con lo cual, entonces nosotros tendríamos una primera reunión con nuestro equipo y definiríamos, imaginaros pues, que es un equipo que está planteando estrategias en marketing y quiere organizar una campaña para dar a conocer una empresa. Entonces, entre ellos hacen un listado de tareas que se pueden realizar. Por ejemplo, crear una página web, abrir las redes sociales, crear un blog, redactar artículos para ese blog. Entonces, haríamos un listado con todas las tareas que nosotros vamos a realizar. ¿Qué es lo que es muy interesante de Trello? Que puedes ir asignando a cada tarea una persona. Incluso si esa tarea la van a realizar 2, 3 personas, también se podrían ir asignando. Entonces, una vez que nosotros vamos completando las tareas, iríamos pasándolas a las otras listas. Bien, una sería en curso para que ya, por ejemplo, si hay una tarea que la tenían asignada a 3 personas y ha habido una que ya la ha comenzado, la pasaría a curso. Entonces, las otras 2 que también tenían que estar pendientes de esa tarea, ya sabrían que quién es la persona que ha comenzado la tarea, ¿de acuerdo? Y ya en tercera fila serían las tareas finalizadas. Entonces, esta metodología es la más habitual, pero ahora os mostraremos otra serie de ejemplos que ya veréis que en los que nos puede también ser muy útil Trello. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Trello es cuando nosotros finalizamos una tarea, marcarla como hecha, y lo podemos hacer de diferente manera. Entonces, voy a ir ya a la herramienta para que ya vosotros os vayáis familiarizando con lo que estamos hablando. Vale, entonces, aquí yo tengo distintos ejemplos de lo que sería Trello. Antes de entrar a comentaros cómo podemos marcar todas las acciones que nos da Trello para marcar una tarea como hecha, simplemente os quiero recordar, para a lo mejor aquellos que no habéis estado en las sesiones anteriores, cómo está organizado Trello. Os decía que está organizado por listas, ¿vale? Pero aparte de listas, esto que veis aquí también tableros. Si vamos a la sección de tableros, nosotros tendríamos cada uno de los que nosotros vamos creando. Entonces, hay distintas formas de plantear un Trello.
Un ejemplo que podría también sernos muy útil es un repositorio. Entonces, aquí aparte de ponernos las tareas pendientes que tendríamos con, incluso a lo mejor es una persona que es autónoma, y dice, pues yo simplemente lo uso exactamente como eso, como un repositorio. Me voy anotando aquí todas las tareas pendientes. Por ejemplo, en cuanto a temas, esto sería un panel sobre marketing. Entonces tendría las distintas áreas, la de social media, los medios de comunicación, las campañas publicitarias, el SEO, recursos gráficos. Con lo cual, yo me estructuraría las listas según cada una de las áreas de marketing y aquí iría metiendo todos mis recursos. Sobre social media, pues todas las ideas de publicación, estadísticas de las redes sociales. Medios de comunicación, si por ejemplo si quiero hacer alguna campaña, si tengo las notas de prensa y las puedo ir colgando. Las campañas publicitarias, si hemos hecho, por ejemplo, campañas en Facebook, en Twitter Ads, ¿vale? Entonces, la idea de esto, ya veis que no es tanto lo que os explicaba antes de Kanban, que sí que es un procedimiento de trabajo. Esto simplemente sería un panel donde nosotros lo usaríamos como un repositorio de recursos para tenerlos siempre ahí presentes. Si nos vamos otra vez a la vista de tableros, ¿vale? Os voy a enseñar el otro ejemplo que tengo creado, que sería la de planificación de eventos. Es lo mismo. Aquí tendríamos, por ejemplo, una serie de listas donde nos van dando compuesta con una serie de tarjetas que nos van dando ideas para planificar los eventos, los recursos que necesitaríamos para nuestro evento, y aquí ya entraríamos a lo que sería cómo planificamos el evento. Antes del evento, el día del evento, después del evento. Y finalmente, aquellas tareas que ya hemos completado, que ya tenemos como hechas. Entonces, con esto quiero simplemente que veáis un poco la variedad que nosotros podemos utilizar Trello. Los enlaces de estos paneles son públicos. En uno de los talleres sí que ya os los colgué. No obstante, si a alguien le interesa tener estos enlaces para hacer las pruebas, porque vosotros estos lo podéis copiar. Si vais al menú del lateral, ¿vale? Y clicáis aquí en el más, veis que podéis copiar los tableros. Entonces, estos enlaces son públicos. Vosotros simplemente, si tenéis una cuenta ya de Trello creado, con el enlace que yo os proporcione, le podéis dar a copiar tablero y se introduciría ya directamente en vuestra cuenta. Y ya luego, cuando fuerais a la vista general de todos los tableros, vosotros veréis aquí aquellos que habéis copiado. Con lo cual, esto aquí os puede servir pues para tenerlos de ejemplo, para ir haciendo prácticas, sacar ideas. Entonces, es algo bastante útil que os puede ayudar. En este taller en el que nos vamos a basar va a ser en el de ejemplo de proceso de marketing. ¿Vale? Entonces, un consejo que yo os quería dar una vez que nosotros vamos planteando nuestros tellos, ¿vale? Por nuestras listas y dentro de cada lista aparecen nuestras tarjetas. Es que siempre que completemos una tarea es importante que le demos como hecha. ¿Por qué? Porque si no, realmente no tiene una utilidad real nuestro Trello. Imaginaros que aquí en la parte de progreso, donde sí vamos dando, que lo tenemos, no lo actualizamos. Entonces, si un Trello no se actualiza, nosotros no sabemos realmente qué áreas están completadas, si es quien lo está realizando, entonces no tiene utilidad ninguna. Con lo cual, es algo muy importante que si nosotros nos ponemos en marcha y queremos utilizar un Trello es para realmente generar una actividad y tenerlo siempre actualizado. Cómo nosotros, por ejemplo, podemos marcar como que lo hemos hecho. Lo más habitual es lo que os decía, como nosotros nos podemos crear una estructura por listas de cómo nos organizamos. Entonces, según este ejemplo, en organización semana actual serían todas las tareas que nosotros tenemos para esta semana. En progreso son las que ya estamos trabajando actualmente. Tareas que... Sí. ¿Alguien me quería...?
Tener cuidado con los micros, ¿vale? Vale, entonces, en cuanto a lo que os comentaba, la estructura de las listas, en esta lista serían las tareas para esta semana. En progreso, las que tenemos abiertas. Aquí es muy interesante también esta lista, que serían aquellas tareas que nos bloquean, aquellas pues, que nos han generado un embudo porque hay alguna persona que no nos han dado algún material o por el tiempo que ha finalizado, ¿vale? Hay por distintas circunstancias que una tarea se puede bloquear. Entonces, también es importante que esto lo contemplemos. En revisión, esto sería en el caso de que nosotros con nuestro equipo haya, por ejemplo, una persona asignada a la revisión o simplemente a lo mejor nosotros mismos, una de nuestras tareas es que después de que hemos elaborado, por ejemplo, imaginaros que estamos haciendo un mailing, hemos elaborado una plantilla, nuestros compañeros han comentado, han dado sugerencias y una vez que yo ya he tenido en cuenta las sugerencias de mis compañeros, hago ya una revisión, pero a lo mejor la hago yo misma, ¿vale? No tiene por qué hacerla otro miembro de mi equipo y la anotaría en esa columna. Y luego la que es muy importante sería ya la de realizadas, para realmente que nosotros también vayamos viendo que esto va finalizando, que no las tenemos todas ahí siempre, sino que vamos avanzando en el tiempo. Otra columna que también es muy importante es la de reuniones del equipo. Esto nos puede servir para hacer anotaciones en nuestro equipo, incluso las normas de cómo tenemos que utilizar un tablero. Esto puede ser muy útil si tenemos un equipo donde habitualmente, a lo mejor cada X meses vamos rotando de personas o se incorporan nuevas personas al equipo, tener como unas pequeñas listas con unas normas de cómo nosotros podemos utilizar nuestro panel, ¿vale? Luego, pues si nosotros, por ejemplo, vamos haciendo actas de las reuniones para tener siempre presente todo aquello que se ha hablado, pues aquí en toda la lista de reuniones de equipo podríamos ir anotando todo lo que sería útil para reuniones posteriores o para cuando nosotros nos ponemos a trabajar sobre las tareas. Bien. Entonces, las formas que nosotros tenemos de completar, de decir a Trello que hemos finalizado una tarea. Como veis, la que os comentaba, la de hecho es la más habitual. Entonces, esto sería muy sencillo. Imaginaros que teníamos en progreso, estábamos haciendo una serie de traducciones por idiomas y ya las hemos finalizado. Lo más habitual es cambiar simplemente. ¿Vale? Entonces, ¿veis este emoji que tenemos aquí como hecho? Son unos emojis que son como predefinidos, que simplemente os lo voy a volver a poner para que veáis veis que salen como unos confetis. Entonces, es algo que simplemente pues se ha hecho realmente para motivarnos de decir, ostras, le he terminado, ¿vale? A lo mejor, sobre todo, cuando nos ha costado mucho una tarea, pues nos hace ilusión de decir, ay, le he finalizado y además Trello nos felicita por eso. Dentro del PowerPoint que he preparado, también os he puesto una lista con todos los emojis que hay, entonces simplemente es copiar y pegar ese emoji al lado de la palabra hecho, ¿vale? Y es muy sencillo de hacer. Si queréis os lo muestro por si alguien tiene dudas sobre ello. Entonces, esto lo tengo al final, ¿vale? De todas maneras, esto siempre lo subo a la ficha, ¿vale? Entonces, ¿veis estos emojis que hay aquí? Nada, pues esto, una vez que os pase yo el PDF del PowerPoint, seleccionaríais la imagen, le daríais a copiar y os iríais a... Espera, disculpad, no estáis viendo el PowerPoint, ¿verdad? Creo que en el compartir no se ha compartido bien No. Vale, perfecto. Digo, ahora me estaba dando cuenta, perdonad. Vale. Vale, os voy a decir la diapositiva donde están los emojis, ¿vale? Son esta lista,
Entonces, vosotros lo único que tendréis que hacer es seleccionar el emoji que a vosotros os interese. En este caso, por ejemplo, el de celebración era este, pues nada, simplemente le damos a control C, ¿vale? Que lo copiamos. Nos iríamos entonces a nuestro Trello, ¿vale? Nos iríamos aquí a hecho, entonces lo borraría para que veáis como si vosotros no lo tuvierais. Le damos a control V, ¿vale? Y ya estaría. ¿Vale? Simplemente ya veis que es algo muy sencillito de hacer, no cuesta nada y la verdad es que queda también muy vistoso y es algo que nos puede motivar a la hora de finalizar nuestras tareas. Entonces, esta sería la opción más habitual de cómo marcar que una tarea la hemos hecho. ¿Cómo más podríamos también hacerlo? Nos iríamos a la tarea. La voy a poner otra vez en progreso, que era donde la tenía. Entraríamos dentro y para entrar dentro de una tarjeta yo tengo que hacer simplemente clic sobre ella. Entonces se me abre, ya veis que una serie de descripción, una serie de opciones. Y aquí yo he creado de forma personalizada también una fecha de vencimiento, ¿vale? Entonces, aquí yo le daría a clic si ya la he terminado antes incluso de tiempo. Yo la tenía programada, ya veis que para el 23 de diciembre, pero dices, la hemos cumplido antes, ¿vale? Entonces ya le doy como cumplida y habéis visto que se marca aquí como una etiqueta y además en la lista nos aparece también de color verde, significando que esto ya se ha realizado, ¿de acuerdo? Entonces, esto de vencimiento, ¿dónde estarías? Si a lo mejor, ¿vale? Porque dices, es que tú ya lo tenías hecho, entonces no hemos visto cómo se rellena. Me voy a ir a una ficha que no lo tenga, ¿vale? Por ejemplo, visitar cliente. Vale, si queremos poner un vencimiento, aquí ya veis que en el lateral, en el interior de la tarjeta, me da una serie de opciones. Entonces, aquí tengo una opción que se llama vencimiento. Le daría clic a vencimiento y se abre un calendario. Entonces, aquí yo asignaría, después esta tarea tiene que estar finalizada antes del día 30. Entonces, le señalaría el día 30 y le daría guardar. ¿De acuerdo? Entonces, ya habéis visto que ahora aquí a mí ya me aparece la fecha de vencimiento. Que a lo mejor luego si os amplía el plazo y lo queréis modificar, simplemente dándole a esta flechita, vosotros ya podéis asignar otro día. Si queréis en otro mes, pues os saldría en el desplegable el mes, por ejemplo, y dices, pues ya nos iríamos a enero de 2021, ¿vale? Entonces, nos daría la opción, por ejemplo, hasta el 10 de enero, ¿vale? Lo guardaríamos y ya estaría. Lo mismo, que la hemos finalizado antes de tiempo, hacemos check en la casilla que tenemos aquí correspondiente y aparece cumplida, con lo cual aquí ya estará actualizado también. Entonces, simplemente lo cerramos, esto ya se guarda y aquí ya veis que ahora no han salido ambas tareas de verdes, pero no se han ido a la columna de hecho. Esto sí que es importante, que con esto sabemos, identificamos que significa que ya está hecho, pero no trasladarlo siempre lo vamos a tener que trasladar manualmente, o sí que hay una serie de opciones mucho más avanzadas, que hay una programación, pero en este taller no vamos a entrar. Si quisiéramos, simplemente le arrastraríamos, ¿de acuerdo? A hecho. Bien, ¿cómo más podemos plantearlo? ¿Vale? Esto sí que es importante también que lo tengáis en cuenta, todas las modalidades que hay de organizarnos, porque hay veces que a lo mejor no nos estamos estructurando por estas columnas, ¿vale? Si nos vamos al tablero que os he enseñado antes del repositorio, en este caso, nosotros solo teníamos un panel de tareas pendientes y una serie de listas donde estaba categorizado por las áreas. Entonces, por ejemplo, este panel, si veis, no tiene una lista de hechas,
Entonces, en este panel sí que sería interesante que nosotros nos fuéramos marcando aquellas actividades que ya están completadas, por ejemplo, con esta opción que yo os acabo de comentar. Otra opción que también es muy útil es la de archivar. Archivar ya es que desaparece del panel, nosotros no la vamos a visualizar. Entonces, sí que es importante que si nosotros estamos trabajando en equipo, las tareas como hechas se visualicen por lo menos a lo mejor durante una semana o un par de semanas, es decir, el tiempo suficiente para que las personas del equipo vean que eso se ha completado, porque a lo mejor si nunca ven que las tareas se han finalizado, parece que esas tareas no han existido, ¿vale? Entonces, esto sí que es también interesante tenerlo en cuenta. La forma que nosotros podríamos hacer para archivar es, si veis aquí, si yo me pongo encima de la tarjeta, aparece un lápiz. Entonces, yo haría clic sobre el lápiz, saldría una serie de opciones y le diría archivar, ¿vale? Entonces, y a mí ha desaparecido la tarea como pendiente de allí. Entonces decís, vale, ¿y dónde está esa tarea? Porque a lo mejor por error hemos archivado una tarea y queremos recuperarla. Nos iríamos aquí a la parte superior donde pone mostrar menú, daríamos al desplegable, le daríamos a mostrar más, ¿vale? Y en esta flechita, vale, entonces, aquí si veis aparece elementos archivados. Seleccionamos en elementos archivados y nos sale la tarjeta que acabamos de archivar. Y le decimos, no, que es que me he equivocado, quiero que me la devuelvas donde estaba. ¿Veis debajo? Nos da dos opciones, pone enviar al tablero o eliminar. Si le damos a eliminar, ya sí que desaparecerá por completo de nuestro Trello. Entonces, eso solo hay que hacerlo si a lo mejor ha pasado mucho tiempo y realmente se nos están acumulando muchas tareas archivadas y nos interesa ir haciendo una limpieza. Pero aseguraros muy bien de que eso sí que se quiere eliminar, porque una vez que sí que si le diéramos aquí ya sí que no, eso no lo podríamos volver a recuperar. En este caso queríamos restaurarla, entonces le decimos enviar al tablero, ¿vale? Entonces si vamos aquí a tareas pendientes, hemos visto que hemos vuelto a recuperar la tarea que habíamos archivado, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería otra de las maneras que nosotros también podríamos gestionar una tarea como hecha. Entonces, recapitulando, volvemos al tablero de procesos. ¿Vale? En el primer caso, ¿cómo hemos gestionado la primera tarea? Hemos dicho pasándola a hecho, ¿vale? La segunda opción ha sido que nosotros en el interior de la tarjeta teníamos asignado el vencimiento y lo seleccionábamos como que eso ya estaba cumplimentado, ¿vale? Así. Lo tercero, que nosotros hemos visto que también se podía realizar es que nosotros podíamos archivar, ¿vale? Entonces, ¿qué más también podemos hacer para gestionar una tarea como hecha? También se pueden poner con la clasificación de las etiquetas. Entonces, ¿desde dónde tenemos las etiquetas? Vale, si nos vamos a la barra superior de arriba de mostrar menú, ¿vale? Vemos aquí, si desplegamos en más, nos sale en esta pestañita aquí, etiquetas. Entonces, aquí tenemos una serie de etiquetas que están por colores. Inicialmente a vosotros os van a aparecer todas sin títulos, ¿vale? Todo esto es porque yo he ido poniendo ejemplos de cosas que podríamos, por ejemplo, en esta, de hecho, podríamos crear otra etiqueta de color verde para asignar aquellas tareas que hemos hecho. También que podríamos generar una etiqueta con aquellas tareas que son urgentes. Entonces, el color rojo la asignaríamos a las tarjetas que tienen una urgencia y, por ejemplo, el color verde serían aquellas tareas que nosotros ya hemos finalizado.
Bien. ¿Desde dónde podríamos, una vez que ya tenemos asignadas esas etiquetas, seleccionarlo? Entraríamos a nuestra tarjeta en la zona de administración y en el menú de la izquierda, igual que aparecía también lo de vencimiento, tendríamos la sección de etiquetas. Entonces, aquí podríamos decirle, pues esta tarea estaba ya hecha, ¿vale? Clicaríamos y aparece, ya veis aquí, una tarea como hecha y además en la parte visible sin entrar en la etiqueta, o sea, perdón, sin entrar en la tarjeta, también nos aparece una barrita verde que nosotros identificamos ese color que son con aquellas tareas que nosotros hemos realizado. Vale. Y luego tendríamos una última opción que nosotros también podríamos utilizar para decir a Trello que nosotros hemos realizado una tarea. Y eso serían con los campos personalizados. Entonces, los campos personalizados, lo mismo. Siempre que tenemos que configurar algo, ya veis que si tengo que configurar etiquetas, tengo que irme al menú. Si tengo que ir a también el archivo, ¿vale? Nos vamos a ir a menú. Entonces, todas las acciones más avanzadas de configuración las vamos a tener aquí, tanto en las etiquetas, las colecciones y en los elementos archivados. Si queríamos, por ejemplo, en cuanto a crear campos personalizados, esto lo tendríamos que hacer con unos complementos que se llaman Power Apps. Estos complementos, cuando nosotros tenemos una versión gratuita de Trello, solo nos deja utilizar uno, pero por panel. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos 2 o 3 paneles, podremos utilizar distintos. Estos son una especie de complementos que nos permite visualizar. Por ejemplo, aquí tengo 3 asignados porque esta cuenta sí que es una cuenta business, entonces nos deja más de uno. Pero ya os digo, si en vuestro caso, que lo más habitual es tener la cuenta gratuita, solo os va a dejar uno. Entonces, aquí os pongo las Power Apps más habituales. En talleres actuales sí que entramos en detalle cómo se instalaba un Power App, cómo se utilizan los más habituales. Entonces, si a algunos os interesa introduciros un poquito más en esto, os aconsejo, ese era el segundo de los vídeos que hicimos, que le echéis una ojeada. En el caso de este taller, como estamos trabajando con los campos personalizados, vamos a ver en qué consiste esto de un campo personalizado. Entonces, esto ya lo tenemos instalado, ya os digo la configuración, si a alguien le interesa, os remito al segundo taller que hicimos. Lo tendríamos ya en el interior de la tarjeta. Entonces, nosotros nos íbamos a una de las tareas que, por ejemplo, queríamos marcar como que al final hemos realizado. Vamos a coger esta tarjeta, redacción de un artículo. Entonces, aquí, todos estos campos que vosotros veis, esto ya está personalizado. Una vez que simplemente vosotros habéis entregado ya el plugin, va a aparecer en este listado, en este menú de la derecha que tenemos aquí, donde en el apartado de Power Apps. Entonces, aquí clicaríamos a campos personalizados. Entonces, aquí nos aparece el listado de todos los que yo he configurado. Pero le decimos, mira, pues es que quiero crear un nuevo campo de realizado. Vale. Le daríamos a seleccionar y le diríamos, y nos pregunta, ¿qué tipo de campo quieres? Hay distintos campos, casillas de verificación, por fechas, listas desplegables, número, texto, ¿vale? Entonces, en este caso, como es de check-in, sería una casilla de verificación. Le diríamos, mira, pues yo quiero hacer un clic cuando yo pueda realizar una tarea. Entonces, le digo, casilla de verificación. Y aquí el nombre, ¿vale? Entonces, en este caso, el nombre sería realizado. Y le daría a crear. Entonces, aquí, si veis, me acaba de aparecer ya el campo que acabo de crear, realizado, y es un campo de check-in. Entonces, si hago check sobre este campo, ¿vale?
ya me aparece como que está realizado. Entonces, le digo, vale, ya los tenemos asignados. Ya no hay ningún botón, ya veis que siempre que hago una edición en el interior de una tarjeta no le doy a guardar porque se guarda automáticamente. Entonces, aunque nosotros le demos a la tarjeta de cerrar, esto ya se va a guardar automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos ver que esto se ha rellenado correctamente y se ha guardado? Porque ahora aquí ha aparecido el campo que yo le había asignado, que era el de realizado. Entonces, voy a volver a entrar en la tarjeta, hago clic sobre redacción de artículo y las voy a quitar ahora el check para que veáis que ahora va a desaparecer, ¿vale? Lo cierro y veis, ahora ya no aparece. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros campos creados, estos campos los vamos a poder utilizar en cualquiera de las tarjetas. Es decir, si yo entro en otra de las tareas, ¿vale? Por ejemplo, pruebas sobre el taller de Trello, veis, me voy a esta parte de campos personalizados, el que acabo de crear como realizado también aparece, es decir, todo lo que nosotros creamos una única vez nos van a servir ya para todas las tarjetas. Aquí yo he ido creando los campos más habituales con los que trabajamos, por eso os he comentado antes que estos paneles de ejemplo yo os pasaré los enlaces, porque aquí si vosotros luego queréis sacar ideas para configurar algún campo personalizado que os pueda interesar, pues podéis echar una ojeada a los que yo ya he creado, ¿de acuerdo? Vale, entonces, esto sería en cuanto entre ello, cómo podemos tratar las tareas como realizadas. ¿Hasta aquí hoy tenéis alguna duda? ¿O lo habéis entendido? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, pararme, preguntarme, ¿de acuerdo? Si no, seguimos avanzando. Vale, perfecto. Si alguien también quiere poner alguna cosa, lo podéis poner por el chat, ¿de acuerdo? Sí, a ver, Begoña, me preguntabas que cómo activas los campos personalizados en cada tarjeta. Puedes seleccionar solo algunos campos. Begoña, cuando hablas de activar los campos, ¿cómo te estás refiriendo? O me lo puedes preguntar mejor en micrófono, ¿vale? Para que te... Aroa, me refería a que tú has creado unos campos, Sí. has abierto la tarjeta, eran los mismos campos, pero eso es porque los has marcado, cómo los pasas de una tarjeta a otra y si puedes seleccionar, por ejemplo, solo, imagínate, en un tablero creas 10 campos personalizados, Sí. pero no los usas en todas las tarjetas. Sí, vale. A ver, sobre esto, vale, vuelvo al panel para enseñaroslo en el panel. Vale, mira, voy desde el inicio, ¿vale? Para que no os perdáis en este tema. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer, como os he comentado antes, iríamos al menú, ¿vale? A los Power Apps y en este caso, si no tuviéramos añadido el campo personalizado, clicaríamos aquí, añadir Power Apps, ¿vale? Entonces, en Power Apps, nosotros aquí buscaríamos campos personalizados, ¿vale? Entonces, aquí ya no me sale un botoncito de instalar porque yo ya lo tengo configurado, ¿de acuerdo? Si no, a vosotros simplemente os aparecería aquí un botoncito de poderlo habilitar y ya está. O sea, una vez que vosotros le daréis a clic a ese botón, se instala automáticamente. Esa es la integración que hay que realizar. Entonces, ya lo tendríais y os saldría aquí el campo personalizado. Vale. Entonces, vosotros os iríais exactamente a una tarjeta, ¿vale? Por ejemplo, dices, pues quiero ir a la que estaba antes, la de redacción de artículos. Imaginaros que aquí no hay ninguno, ¿vale? Porque yo hasta que no he creado ninguno, aquí esto saldría, aparecería el nombre, campos personalizados, pero aparecería vacío. La primera vez que yo quiera crear un campo personalizado, mire aquí, ¿vale? Dentro de la tarjeta a campos personalizados. Y aquí le daré aquí a check de nuevo,
Vale, y aquí es donde me dejará seleccionar el tipo de campo, si es una casilla de verificación, si es un campo de fecha, si es una lista desplegable, si es un número, si es un texto. Todos los que yo he creado aquí, cada uno es de un tipo, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver cada uno un ejemplo de las opciones que nos da, si es un desplegable, si es una casilla de fecha, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros veíamos, antes os he mostrado de una casilla de verificación. Clicamos aquí como realizado. Le daba la opción, me dice, vale, ahora no lo puedo crear porque ya existe, obviamente. Si no hubiera estado creado, le daría aquí a crear y aparecería, ¿vale? Aparecido aquí. En el último caso, ¿vale? O sea, siempre van apareciendo por el orden. Entonces, esto, como os comentaba, aparecen en todas las tarjetas, pero si yo no selecciono nada, no aparecen, o sea, es como si esta tarjeta no tuviera seleccionado ninguna opción. Bien. Para que, cómo se muestran, por ejemplo, algunas de las cosas en las tarjetas, porque una de las preguntas que me hacías, Begoña, era que si también podías, creo, elegir varios campos en una única tarjeta. Sí, o sea, se pueden como si quieres todos, ¿vale? O sea, no hay una limitación. Tú si creas 10 campos en una única tarjeta, puedes llegar a seleccionar los 10. Entonces, todo lo que aparece aquí en gris, ¿vale? O aquí, todos estos son opciones de campos que yo he creado. Entonces, cuando normalmente se ve más pequeñito y en gris, es porque es información que genera el campo personalizado. Si entro en este, lo que yo he hecho aquí es, por ejemplo, seleccionar varias cosas. El cliente, que esto es una opción de desplegable, ¿vale? Si me voy al inicio de campaña, le he puesto un inicio de campaña y un fin de campaña. Estos son fechas de campo, ¿vale? Una posible conversión. Esto, por ejemplo, era una tarea donde yo le había asignado pues, un valor económico, habíamos dado un valor económico. Aquí, en este caso, sería el objetivo de la campaña. Esto es un campo de, este es un campo de número, este es un campo de texto, ¿vale? Ya veis que aparece generar ventas, un objetivo. Aquí yo le he puesto un campo de check, que sería comprobar el dato. Y aquí aparece, o sea, estos que aparecen ya son repetidos, ¿vale? Pero los 6 primeros que tienen son las opciones que nos deja de desplegable, de fechas, de número, ¿vale? De texto y de check, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿veis? Están rellenados, ¿vale? Todos estos. Pero si yo, por ejemplo, y aquí todo lo que ves aquí es porque está rellenado en la parte de tarjeta. Si me voy a, por ejemplo, prueba de taller Trello, veis que aquí no aparece nada en gris. Eso es porque yo no he seleccionado nada, ningún campo personalizado en esta tarjeta, ¿vale? Entonces, ¿veis? Que todos aparecen en blanco. No aparece ninguna selección aquí, no he asignado ninguna fecha, ¿vale? No aparece ningún dato numérico, ningún texto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como yo no he rellenado ningún campo personalizado, no aparece ningún tipo de información en la parte frontal de la tarjeta. Entonces, normalmente los datos, si entro en el interior, yo también los voy a ver, pero lo que es también muy interesante de los campos personalizados es que me aparecen, ¿veis?, en la parte frontal. Sin tener que entrar yo en la propia tarjeta, los puedo estar visualizando. Entonces, Begoña, ¿te he respondido a las dudas sobre esto? Sí, todo muy claro. Ahora Vale. sí, gracias. Perfecto. Vale, pues entonces seguimos avanzando. Entonces, lo siguiente que ahora os voy a mostrar es también algo muy interesante, que sería cómo crear tarjetas desde un correo electrónico.
Entonces, esto también es bastante útil cuando pues trabajamos a lo mejor con gente que no cree mucho en Trello y dice, pues es que yo soy de email y sí, el Trello muy bien, pero yo no voy a entrar en utilizar el Trello, sobre todo pues a lo mejor si es alguna persona del equipo más mayor o es algún cliente pues que no le gusta, ¿vale? Entonces, a lo mejor vosotros sí que es interesante para seguir organizando toda la información, llevar un control, pero en este caso que os voy a mostrar qué podríamos hacer. Entonces, algo que es muy interesante es que, vale, os voy a decir lo primero, desde dónde accederíamos a un email propio de Trello, porque Trello tiene email por cada tablero y por cada tarjeta incluso. Entonces, ¿desde dónde podemos ver esta información? Si nos vamos al menú superior donde ponemos mostrar menú, ¿vale? Volvemos aquí, ¿vale? Le daríamos a la opción más. Entonces, aquí nos dice configuración de correo electrónico al tablero, ¿vale? Entonces, yo veo aquí una dirección de correo electrónico, veis que es muy larga, es como un poco rara, pero es una dirección. Entonces, para activarla, lo primero que tenéis que hacer es decirle, enviar por correo electrónico esta dirección, ¿vale? Hacer clic aquí. Entonces, ¿qué sucede después de que has hecho clic aquí? Que a tu correo electrónico al que te ha asociado a esta cuenta, os llegará un email. Entonces, yo os voy a mostrar un ejemplo de cómo se visualiza ese email. Entonces, os voy a compartir ahora otra pantalla. ¿Vale? Entonces, sería este email que me ha llegado aquí, ¿vale? Y dice, vale, pues con tu nombre aparece. Entonces, aquí aparece el enlace al que tú puedes responder. ¿De acuerdo? Entonces, para que automáticamente generara una tarea nueva, yo simplemente tendría que darle aquí a responder a este correo electrónico. Entonces, en el título que yo ponga en el asunto, ¿vale? Aquí aparece dirección de correo electrónico. Yo, por ejemplo, imaginaros que doy una opción que le digo que es una nueva tarea. Por ejemplo, revisión del email, ¿vale? Y luego en el cuerpo del correo, lo que a mí me interese. Entonces, aquí pondría un texto. Y esto le damos a enviar, ¿vale? Entonces, si luego nos fuéramos a nuestro Trello, ¿vale? Aparecería aquí abajo, veis que aparece tarjeta de prueba por email. Esta es una de las pruebas que yo hice. Entonces, lo que aparece aquí es el asunto del email. Y si hago clic sobre él, lo que os hablaba del cuerpo del email aparecerá en la descripción. Entonces, arriba, asunto, y en el interior, en descripción, cuerpo del email. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿cómo sabemos que aparece? Porque claro, si alguien me va a decir, vale, ¿y por qué aparece en esa columna y en la parte posterior y no aparece en otro sitio? ¿Cómo sabes que aparece ahí? Vale, vamos a volver aquí, donde le hemos hecho configuración de correo electrónico. Lo primero que hacíamos era activarlo. Para activarlo, lo que había que hacer clic aquí, os llegar un correo, ¿vale? A vuestra cuenta y darle a responder. Entonces, cuando tú le das a responder, hay que editar el asunto y el cuerpo porque es lo que va a aparecer aquí. Pero si veis aquí, aparece lista en progreso, ¿vale? Esto yo lo he cambiado. La primera vez que estábamos en comenzamos. ¿Vale? Y aquí me daba la opción de arriba y de abajo. Entonces, esta es por defecto. Por defecto siempre te va a salir la primera lista y en la parte inferior. Pero nosotros esto lo podemos modificar. Dices, pues es que esta de comenzamos no es la lista de tareas. Es que la lista de tareas, por ejemplo, es organización semanal o a mí me interesa que sea la que están en progreso, las tareas. Vale, pues tú aquí puedes seleccionar la lista exactamente donde quieras que vayan estos emails, ¿vale? Entonces le daríamos en progreso. Imagínate que dices, no, es que yo quiero que aparezca arriba
para que sean las últimas que han entrado. Pues les seleccionaría aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya os digo, una vez que nosotros hemos editado esto, no hay que guardarlo nada, se guarda automáticamente siempre entre ellos. Entonces, le daríamos a cerrar y ya estaría. Lo siguiente que tendríamos que hacer es volver a nuestro email, contestar siempre a ese correo electrónico, ¿vale? Si alguna vez alguien lo pierde y dice, pues es que el email ese primero que me llegó no lo encuentro, pues que sepáis que siempre lo vais a tener aquí, ¿vale? Que si no es, pues copiar y pegar esta dirección de email y darle a responder, ¿de acuerdo? Vale. ¿De esto a alguien le queda alguna duda? Vale. Ya os digo, yo esto sobre todo lo veo bastante útil para gente del equipo que a lo mejor, pues eso, o a lo mejor que no estamos, que es algo rápido, que no tenemos a lo mejor la aplicación de Trello instalada en esos momentos en el móvil y queremos y estamos, o a lo mejor es que nos ha llegado, imaginaros que nos ha llegado a nuestro correo electrónico alguna información relevante, sobre, pues incluso con algún texto amplio que describe tareas y la queremos reenviar a Trello. Pues de esta manera se podría reenviar, ¿vale? De forma muy sencilla. Vale, a ver, sí, pregunta. Alberto me decía, si yo quisiera añadir un correo a Trello, ¿tengo que enviarlo necesariamente a esta dirección de correo que has generado de Trello? Entonces, sí, o sea, para que lo asocie a, o sea, la dirección de email que tiene Trello para que se asocien a las tarjetas, siempre va a ser esta. Lo que pasa que imagínate que esa dirección, por lo que sea, pues se ha vulnerado la seguridad o alguien que no debería saberla sabe, tú puedes luego generar, pero siempre la vas a tener que generar desde aquí, desde el generador que te va a proporcionar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es tu dirección para las tarjetas, para que Trello sepa que la tiene que asignar aquí. Y si tú en un momento determinado luego quieres cambiar columnas, tendrás que ir manualmente, porque esto está pensado para que sea algo rápido, o sea, no trabajar de continuo, sino que esto sea algo puntual. Con lo cual, si en otro momento pues, se dejará desfasada una lista o una posición, tú podrías estar cambiando, pero claro, continuamente no puedes estar cambiando una lista. De, oye, no, ahora me interesa, vale, porque si no deja de ser funcional. Entonces, esto es para algo, ya te digo, puntual o algo que a lo mejor que es un cliente que te envía información y tú la reenvías a Trello para que aparezca allí de forma rápida. La otra opción que nosotros, que os quería también mostrar, era que esta es la cuenta general del panel, ¿vale? Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a una tarjeta en concreto, ¿vale? Y le damos aquí a compartir, también veis que aparece correo electrónico para esta tarjeta. Pues esto es lo mismo. Esto, imaginaros que veis que aquí, si me voy en el cursor donde pone actividad, ¿vale? Esto es, al final es como una especie de chat para interactuar sobre una tarea. Retomando, por ejemplo, la tarea sobre la newsletter, dices, vale, pues en el equipo hay un diseñador, pero hay distintas personas del equipo que están interesadas, pues por ejemplo, aquellos que generan los contenidos o alguna persona que lleva la estrategia de la empresa, con lo cual aquí esto sería como un chat interior de esa tarea sobre la que nosotros estamos hablando. Lo mismo, si hay una persona que a lo mejor no está entrando entre ellos y lo hace a través de correo electrónico, o queremos en un momento determinado asignar un comentario aquí o una descripción, ¿vale? Podríamos utilizar este correo electrónico de esta tarjeta. Pero esta información siempre se visualizaría aquí dentro, en la parte de la administración de la tarjeta. ¿De acuerdo?
Entonces, esto sí que es algo ya bastante puntual, pero por si a alguien le interesa saberlo, ya veis que tenéis hasta un enlace propiamente de la tarjeta, porque dices, pues es que yo a algún compañero o algún colaborador le quiero enviar solo, o sea, la información de esta tarjeta. Pues que sepáis que tendréis aquí un enlace exclusivo de la tarjeta y una dirección exclusiva para que en el interior se pudiera aparecer información sobre ello. Vale. Entonces, sobre el tema de los correos, ¿os ha quedado alguna duda? Si no, ya sigo también avanzando con otras cuestiones. Otra de las cosas también muy interesantes son las búsquedas entre ellos. ¿Cómo podemos también realizar búsquedas? Esto sobre todo es cuando a lo mejor tenemos un montón de listas y dices, y sobre todo también cuando a lo mejor el equipo es muy grande, estamos 6, 7 personas en el equipo y a lo mejor te interesa ver las tarjetas que están asignadas a ti. Lo primero, ¿cómo se asigna una tarjeta a una persona? Vale, pues si clicamos sobre la tarjeta, aquí en miembros, podemos asignar todas las personas, aquí había un listado de todas las personas del equipo, ¿de acuerdo? Entonces, como estos son simplemente unos trellos que tengo yo de prueba, pues aparece una única persona del equipo. Entonces, ya veis que este simbolito significa que la persona que está asignada, ¿de acuerdo? Que podrían ser, ya os digo, varias personas. Podemos seleccionar todas las personas del equipo que nosotros nos interesen. Entonces, imaginaros que yo, pues eso, quiero hacer búsquedas avanzadas. Lo más habitual es buscar por términos. Imaginaros que es algo sobre la newsletter que estábamos, pues buscaría en el buscador newsletter, ¿vale? Entonces, aquí me aparecerían aquellas tarjetas que están relacionadas con la newsletter. Dice, pues mira, aquí tienes exactamente dos tarjetas y aquí sería relacionado con el tablero porque te dice, mira, en la plataforma para alojar tableros, ¿vale? También hay una referencia sobre newsletter. Entonces, aquí buscando por términos, esto es al final como un buscador como en Google, ¿vale? Tú lo pones con una palabra clave y te aparece exactamente pues, las tarjetas o los tableros relacionados a esas palabras claves. Eso, ya os digo, eso es lo más habitual que nosotros hacemos. Pero estas herramientas también están organizadas para trabajar por operadores. Entonces, los operadores siempre comienzan por la arroba, ¿vale? Entonces, un operador muy habitual sería el asociado a mis tarjetas, es mi. Entonces, este operador me diría aquellas tareas, ya veis que yo tenía dos asignadas en este panel, pues me aparecería el listado. Entonces, le digo, sí, buscar, ¿vale? Quiero que me busques las dos. Entonces, aparecería una lista con aquellos dos. Si tuviera más, pues más. Y así yo sabría exactamente cuáles son en una única lista las tareas que yo tengo asociadas. Vale. Entonces, vuelvo al panel. Si vosotros queréis ver todos los operadores, vosotros, una vez que se ha abierto el panel de búsquedas avanzado, le daríamos aquí a más información y se abre este desplegable, ¿eh? Entonces, el mí sería las mías, pero también podríamos buscar por el nombre de otras personas del equipo. Entonces sería arroba el nombre de la persona del equipo que nos interese. O, por ejemplo, si queremos también por las etiquetas, pues pondríamos label y el color. Aquí sí que es importante que lo coge siempre ya veis que está escrito en inglés. Entonces, en este caso sería label, por ejemplo, si la tarjeta es roja, pues poner el término red, ¿vale? Y aparecería. Entonces, aquí puedo hacer una prueba. ¿Vale?
Entonces, ahora aparecerían aquellas tarjetas, ¿veis? Que tienen están etiquetadas como que yo le había dado además al color red el carácter de urgencia. Aquellas etiquetas que están etiquetadas con este color rojo son aquellas que son urgentes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me aparecerían. Y además, si veis, también puedo guardar esta búsqueda, que esto también es bastante interesante. Si la asigno aquí, se me guardaría, porque a lo mejor es una búsqueda que a mí me interesa repetir de vez en cuando, ¿vale? Reiteradamente. Y a lo mejor dices, pues es que no me acuerdo siempre o no tengo que estar pensando el parámetro, el operador que es. Pues os lo guardáis y aparecería, ¿de acuerdo? Vale, entonces volvemos a búsquedas y ya veis, aquí en este listado están todas, ¿vale? Los operadores que vosotros os podéis encontrar. Entonces, lo vamos a ir probando todos porque si no, sí que no, como es un taller muy cortito de 1h30, no nos daría tiempo, pero para que ya luego a vosotros pues podáis ir profundizando, os digo dónde lo podemos encontrar y así la próxima visualización la podéis realizar. No obstante, si alguien tiene alguna duda sobre el tema este de los operadores de búsqueda, me decís, ¿vale? Si no, seguiría con más puntos, sí. Vale, una pregunta. Cuando dices que podemos buscar por palabra clave, Sí. ¿Dónde busca la palabra clave? ¿En el texto, en toda la tarjeta? ¿En dónde? Sí, pues te lo busca tanto en los tableros, ¿vale? Incluso no solo en ese tablero en el que estés visualizando, si a lo mejor hay otro tablero que tú ya tenías creado, te lo va a buscar en todos, tanto en otros tableros, o sea, en ambos, ¿vale? En tarjetas y en los tableros. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias. Sí, gracias. Vale, entonces, sí, seguimos. Otra de las cosas también bastante útiles son las teclas de acceso rápido. Entonces, hay pequeños trucos entre ello, ¿vale? De comandos, yo os pasaré la lista. Por ejemplo, imaginaros que queremos asignar una persona y en lugar de darle aquí y ver dónde está el desplegable y seleccionarlo, me pongo el cursor, ya veis que simplemente pongo el cursor encima de la tarjeta y le doy a la tecla M, ¿vale? Entonces, poniéndome encima y dándole, uy, perdón, que se me ha abierto encima, ¿vale? Dándole a la tecla M, ¿vale? Veis que me ha salido este recuadro, ¿vale? Entonces, es el recuadro de miembros. Entonces, existen distintos comandos que simplemente apretando una lista a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Otra de las acciones que a mí me gusta mucho, que la verdad es que hasta que lo descubrí, yo siempre que añadía tarjetas nuevas, claro que lo más habitual era clicar debajo de la lista donde pone añadir tarjeta y a lo mejor era una tarjeta que te interesaba que apareciera luego arriba. Creabas la tarjeta y la arrastrabas a la parte superior. ¿De acuerdo? Pues hay un truco que simplemente, imaginaos que dices, pues es que a mí me interesa poner alguna tarea entre medio de estas dos. Veis que el cursor lo pongo entre medias y haría doble check, ¿vale? Aquí con el ratón o si tenéis el cursor del teclado, simplemente con un doble check. Poner el ratón aquí, doble check. Entonces, ya habéis visto que ahora se me ha abierto aquí el título de pues, tarea nueva. ¿Vale? Y le daría añadir. Entonces, es algo que es muy rápido, pero claro, a lo mejor en una lista tenemos un montón de tareas y lo más habitual es que bajemos el cursor hasta abajo, busquemos añadir otra tarjeta y luego tengamos que subir. Y simplemente, ya os digo, haciendo un doble check así, algo tan rápido como esto, podemos abrir una tarjeta nueva donde nos interese a nosotros. Luego también algo que es bastante útil es a lo mejor que dentro de una lista nos interesa introducir una línea de separación. Entonces, una vez que tenemos abierta la tarjeta, pondríamos 3 guiones, ¿vale?
y le daríamos a Enter. Entonces, veis que me ha aparecido una línea de separación, porque a lo mejor dentro de una misma lista me interesa tener clasificaciones, ¿vale? Por lo que, pues, por cómo organizo yo mi información determinada, puede ser bastante útil. A lo mejor porque incluso por urgencia, dice, pues mira, es que las 3 primeras tareas que aparecen aquí siempre van a ser las más urgentes. Entonces, así lo tengo como en 2 apartados. Aquí siempre tengo las más urgentes y debajo de la línea, pues otras tareas que son importantes, pero que no tienen un carácter de urgencia. Ya os digo, simplemente lo vuelvo a hacer haciendo 3 guiones, ¿vale? Le doy a Enter y se genera la línea, ¿vale? Así, más acciones también que a nosotros nos pueden ser interesantes. Otra tecla que también es muy útil es la tecla Q de queso, ¿vale? Entonces, si aprieto la tecla Q de queso, aquí me van a aparecer todas las tarjetas que tiene un tablero, ¿vale? Entonces, aparecen aquí. ¿Vale? Entonces me dice, pues mira, aquí tienes 7 tarjetas, aquí aparecen 6 tarjetas, aquí 3 tarjetas, ¿de acuerdo? Y además, si veis, se visualizarían solo aquellas que están asignadas a mí. El resto han desaparecido, ¿vale? Entonces, esto es muy útil, como os decía, igual que lo de la búsqueda del MI para que saliera el listado, pues aquí en este caso si dices, pues es que mira, con la búsqueda, apretando simplemente la tecla Q, quiero tener una visualización en cada una de las listas cuáles son las tareas que me corresponden a mí. Si queremos volver a la vista normal, aquí ya veis que ha aparecido 2 resultados de búsqueda. Le daríamos a cerrar y nos aparecería la visualización que teníamos antes. Ya os digo, simplemente apretando la tecla Q de queso se visualizaría esto. Vale. Lo que os digo, dentro del PowerPoint sí que aparecen, os lo voy a mostrar. Vale. Aquí os he puesto las más habituales, ¿vale? Os decía, pues aquí la tecla Q o algunas como la M o la tecla D, si quiero añadir, por ejemplo, las fechas de vencimiento que os comentaba antes. Pues es algo muy rápido que a lo mejor pues dices, pues es que yo hay 2 o 3 acciones que las hago continuamente. Pues mira, te aprendes estas 2 o 3 teclas y claro, y pierdes muchísimo menos tiempo en esto. En este listado que os comentaba aparecen todos los comandos que nosotros podemos tener. Nos tenéis obviamente que aprender todos. Lo más habitual es que digas, pues es que yo son 2 o 3 los que utilizo, pues os miráis aquellos que os pueden ser útiles a vosotros y ya veis que luego es algo muy, muy rápido. Si vuelvo a Trello, por ejemplo, el que veíamos de la tecla para añadir, por ejemplo, un vencimiento, pues me colocaría encima de una tarjeta de una tarea, apretaría la tecla D y me sale el calendario, ¿vale? Del vencimiento. Entonces, le daría, pues, por ejemplo, dice, pues esta tarea va a vencer el 12 de enero. Le daría guardar y ya está. Vale, ya aquí ya me saldría el vencimiento que va a tener esta nueva tarea que yo he creado. Vale, más cosas así interesantes que os pueda contar. También cómo importar elementos al instante. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un listado en Excel, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar un Excel que yo he creado de ejemplo. Vale. Entonces, os muestro este Excel, ¿vale? Simplemente es una lista de tareas. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionarlas todas, ¿vale? Hago selección, ¿vale? Control C y me voy al Trello.
Vale, esto es porque a lo mejor en un Excel tenemos un montón de tareas que ya hemos creado y si no tendríamos que ir a añadir tarjeta por tarjeta. Entonces, simplemente abriendo una única tarjeta, daría a control V, ¿vale? Y una vez que le doy a Enter, veis que me sale este mensajito y me dice crear 5 tarjetas o crear solo una. Le voy a decir que no, que es que yo cada una de ellas quiero que sea una única tarjeta. Entonces, habéis visto que esta lista ahora se me ha convertido en 5 tarjetas. Entonces, simplemente yendo a mi Excel, ¿vale? Yendo al Excel, seleccionando el listado de las tareas, ¿vale? Después lo he pegado en una tarjeta nueva. Me ha salido ya el mensajito, ¿vale? Al darle al Enter. Entonces, esto sí que es algo bastante también rápido. Esto también, si a lo mejor tenemos un documento, se puede, o sea, todo lo que esté en documentos en Excel, podremos crear de forma automáticamente, sobre todo porque a lo mejor de vez en cuando escribimos un email y en ese email tenemos un listado de un montón de tareas y pues es que si no te voy a tener que copiar una por una para crear la lista, ¿vale? Pues ya veis que no, que a lo mejor en un sitio tienes ya creada esa lista, pues aquí le daríamos y se podría crear automáticamente. Sí, a ver, Alberto, me preguntabas, si es en un Excel y tiene varias columnas, ¿funcionaría igual? Cuando te refieres, o sea, lo que es una lista, o sea, cada columna la tendrías que poner en una única tarjeta, no te cogería todas las... es que no termino de acabar la pregunta, si me puedes explicar mejor. Vale, bueno, vale, que no tiene micro, Alberto. Vale, pues en un Excel, si nosotros, o sea, esto va por listas, entonces solo vamos a poder coger de columna en columna cada lista. Si a ti te interesa, porque tienes en un Excel 2 o 3 columnas con diversas tareas en cada una de esas columnas, tendrás que seleccionar la columna, ir a la tarjeta, ponerla, otra columna, pero no automáticamente todo el Excel cogerlo y se va a integrar como un Trello, como al uso, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, sí, más cosas que os pueda también comentar. Vale. Otras cosas que también son bastante interesantes es el tema también de las pegatinas, de los GIFs. Entonces, aquí sí nos volvemos a ir a mostrar menús. Si nosotros, por ejemplo, queremos realzar pues, una tarea que es importante, que aparte de que está finalizada, la queremos destacar, nosotros le podemos asignar pegatinas, ¿vale? Entonces, hasta aquí esto ya lo vimos en otros talleres. Simplemente esto era arrastrando, ¿vale? Y después arrastro esta, por ejemplo, ¿ves? Se inserta. Es algo tan sencillo como eso. Pero también tiene otro apartado de los que aparece aquí puesto, los GIF, ¿vale? Entonces, son estos GIFs animados que últimamente se utilizan tantos. Bueno, pues si nosotros ponemos aquí ese término, ¿vale? Nos van a salir también distintos, ¿vale? También podemos hacer búsquedas simplemente porque aquí nos salen, por ejemplo, con hola, ¿vale? Os voy a poner hola. Entonces, nos van a salir GIFs relacionados. Lo mismo, si nosotros queremos ponerlo en una de las tarjetas que nos interesa destacar algo, lo arrastramos y lo ponemos. Entonces, si le queremos dar a quitar, ya veis que simplemente nos ponemos encima y lo podemos eliminar, ¿no? Sale ya la pestañita de quitar. Esto yo lo que sí que os aconsejo que no uséis de ello, ¿vale? Estos temas
yo lo único que los utilizaría sería porque haya alguna tarea muy urgente o algo que sea muy importante que nos interese destacar y busquemos un GIF que a lo mejor realmente nos es relevante. A no ser que también el Trello lo utilicemos, que también se puede utilizar para organizar viajes con amigos y queremos poner animados, pues para que sea el viaje más animado o el evento más animado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pero sobre todo es importante, porque a veces esto sí que es algo peligroso que nos puede generar más ruido que realmente lo que nosotros, que al final un Trello tiene que ser algo funcional para nuestro trabajo. Entonces, que esto es muy visual, que a veces nos hace mucha gracia, pero si lo llenamos de un montón de GIF o de emojis, al final no vamos a ver realmente la información que a nosotros nos interesa. Con lo cual, esto, ya os digo, es muy útil, está muy bien, pero yo lo utilizaría muy poquito, ¿vale? Para cosas muy, muy relevantes. Vale. Otros temas también que os pueden ser muy útiles, es que, por ejemplo, pues, dentro de una de las tarjetas, a nosotros nos interesa, por ejemplo, agregar varios archivos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer pues, sería en nuestro navegador reducir el tamaño, ¿vale? Para visualizar, por ejemplo, y después es que abro una carpeta en mi escritorio, ¿vale? Donde tengo distintos documentos que a mí me interesa pasar. Entonces, esperad un momento que os voy a compartir una pantalla para que lo podáis visualizar, cómo pasaríamos esos archivos. Vale, entonces imaginaros, ¿vale? Que yo tengo aquí un archivo de imagen, una fotografía que quiero pasar que quiero subir en una de mis tarjetas. Simplemente arrastrando, ¿vale? Ya subiría. Y además, ¿qué sucede? Que se ha puesto en la parte frontal. Si yo entro dentro de la tarjeta, aquí... Aroa, lo siento, pero no se ve. Estamos no viendo solo se ve una parte de Trello, pero yo no veo que arrastras. Vale, que es que me ha puesto, sí, que no sé por qué se ha puesto en pausa. Vale, ¿ahora lo estáis viendo? Ahora se ve MailChimp arriba, sí. Vale, de acuerdo, sí, que se me había puesto en pausa la otra parte. Vale, pues lo voy a hacer de nuevo para que lo visualicéis. Vale, empiezo como si estuviera de cero, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros eso, que yo pues en mi escritorio aquí me he abierto una carpeta donde tengo pues un documento, tengo varios. Entonces, yo lo seleccionaría, ¿vale? Imaginaros que aquí tengo una imagen de un cartel, entonces simplemente le digo, pues quiero asignarlo a esta tarjeta, lo arrastro, ¿vale? Y ahora no se ha puesto. Estas cosas suelen pasar justo cuando quieres enseñar algo, no funciona. Pues no sé por qué ahora me está dando error, ¿vale? Esto no tendría por qué darnos, ¿vale? Si no, es que me indica procesando la carga, pero no sé por qué no... O sea, vale, pues ahora sí que está cargado aquí todas las veces que le hemos puesto. Vale. Bueno, os lo voy a enseñar con otra tarjeta que por lo que sea, no sé por qué ha habido algún error ahí. Vale. Simplemente es algo sencillo, ¿vale? Que alguna vez, pues ya veis, por lo que sea, pues ha dado algún problema, pero no me suele pasar habitualmente. Lo soltaríamos aquí y se pondría en la tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hace es que se visualiza también en la parte frontal. Si nosotros entramos en el interior de la tarjeta, lo veríamos aquí. Además, si bajamos un poquito más abajo, nos aparece aquí en la parte de archivos adjuntos. Si nosotros no queremos que esa imagen esté como portada, le podríamos indicar aquí, quitar portada, ¿vale? Entonces, ahora en la parte superior ya no aparecería.
Y si vemos aquí, que es esta tarjeta donde yo la había vinculado, ya no aparece. Si quiero que vuelva a aparecer, tendría que volver a ir al archivo adjunto, que está en la parte inferior, ¿vale? Y indicarle que quiero crear una portada. ¿Vale? Entonces, ahora ya estaría creado. Esto de poner imágenes también en la zona frontal de las tarjetas, lo mismo que lo de los emojis. Cuando es algo que realmente nosotros queremos destacar o es una lista que tampoco va a tener excesivas tarjetas, sí que puede ser interesante para que nosotros compartamos una información que es útil, relevante, pero teniendo en cuenta lo que ponemos. A lo que sí que nos aconsejo es que en cada una de las tarjetas pongáis siempre una imagen. ¿Por qué? Porque claro, imaginaros que esto, contra más imágenes tenemos, más amplia se nos hace la lista, entonces más difícil es de ver toda la información. Con lo cual, si en una lista vais a tener bastantes tarjetas, os aconsejo que pongáis o ninguna o muy poquitas. Si es una lista donde queréis dar relevancia a una tarjeta determinada, ahí sí que sería interesante. Los archivos se pueden tanto pasar uno, ¿vale?, de ver, o por ejemplo, si queremos pasar dos de golpe, ¿vale? Decimos aquí, pues quiero que me pases estos dos archivos, ¿vale? Hay uno, el de imagen, que me lo he colocado aquí, pero como el otro no es archivo de imagen, me lo habrá puesto como aquí, como es un archivo de HTML, como un adjunto. ¿De acuerdo? Pero ya veis que en adjuntos, todos los que yo arrastre hasta aquí, me los va a subir la tarjeta. ¿De acuerdo? Pues aquí ahora mismo le digo, pues ya no quiero que esté esta portada, le decimos quitar portada. Y ahora solo se visualizaría en la anterior, pero en esta que yo había metido, además, si veis aquí, cuando sale el clip I2, significan los archivos que están adjuntos. Además, si me pongo encima del cursor, nos sale el término de adjuntos. Clicaríamos y lo veríamos en la parte inferior. Entonces, hasta aquí más o menos era lo que os quería explicar sobre los trucos que nos van a ser bastante útiles en nuestro día a día.